corresponde a continuar con lo que se está hablando ya, la patología. ¿Aló? La patología endocrina. No, ya es usted la patología de la glándula tiroides, ¿no? Hipófisis. Hoy día, dos glándulas más, la paratiroides y las suprarrenales. Las suprarrenales incluyen la patología de la corteza y la médula. Y finalmente, asociado a las suprarrenales, el síndrome de Cushing. Ustedes ya han hablado sobre la enfermedad de Cushing, ya han tratado el tema de enfermedad. Este es el tema síndrome de Cushing, ¿no? En cuanto a la patología de la glándula tiroides, lo vamos a desarrollar primero una revisión más o menos rápida de la parte anatómica y histológica. Luego tocaremos el concepto del hiperparatiroidismo y el hipoparatiroidismo, ¿no? El problema de la glándula paratiroides se manifiesta básicamente por la hiperfunción o por la falta de la función. Pero también puede haber problemas, como lo último, problemas a nivel de la paratiroides que no se asocian a ningún cuadro de disfunción endocrina. La histología normal de la glándula, la anatomía, ¿no?, es variable. La mayoría de personas tienen 4 glándulas, pero puede oscilar entre 1 a 12 glándulas. El 84% de pacientes tienen 4 glándulas distribuidas en la forma más común, que lo veremos después, ¿no? Tenemos acá el origen embrionario, ¿no? Básicamente para demostrar que el origen de las glándulas paratiroides se asocia también al origen del timo. Como se ve ahí en el saco número 3 y saco número 5, se asocia, las dos tienen una raíz más o menos común en el timo. De ahí ciertas patologías que se asocian a problemas del timo también en la glándula paratiroides, ¿no? Esa es la relación del origen embrionario de la paratiroides, ¿no? La distribución hay dos tipos, hay glándulas superiores e inferiores. La mayoría de glándulas, las superiores, la mayoría están bien distribuidas, o sea, la mayoría se distribuyen a los costados del cartílago cricoides, o sea, en la parte superior de la tiroides, ¿no?, un 21%, y a los costados del cartílago cricoides, dándole entonces el nombre de superiores. Entonces estas sí corresponden con su nombre, las superiores, porque la mayoría están en esos sitios. En cambio, las inferiores están, bueno, un gran porcentaje se encuentran acá en la parte inferior de la glándula tiroides, y también en el cartílago de la tráquea. También puede estar arriba como ectópicas y muy abajo, ¿no? O sea, todo ese grupo de mucha diversidad en posición son las que corresponden a las inferiores. Acá hay que anotar siempre la relación que tiene la glándula paratiroides, como su nombre indica, con la glándula tiroides, y el volumen, el tamaño, ahí mismo se ve, ¿no? Lo cual es muy importante, porque cualquier operación o intervención que se haga en la tiroides puede afectar, hay mucho riesgo de afectar la paratiroides. Es una complicación frecuente afectar la paratiroides por operar la tiroides, ¿no? Aquí tenemos el tamaño, el color es bien variable según la cantidad de grasa, o sea, la cantidad de sangre que pueda tener, ¿no? Tenemos la comparación básicamente con un lapicero que tiene unos 8 milímetros, no 4 milímetros promedio, 2, 4, 5 milímetros es cada glándula tiroides, o sea, son pequeñitas, ¿no? Entonces cualquier desarrollo, cualquier crecimiento significa una alteración. En el hombre, en el caso de la mujer es un poquito más, 145 contra 120 miligramos en el varón, promedio general de la glándula tiroides. En la histología vamos a observar dos tipos principales de células, las células principales y las células oxifílicas. A la izquierda se ven las células principales, ¿no? Básicamente dos grupos, un grupo que tiene el citoplasma anfófilo, o sea, un poquito teñido, más o menos basófilo, y algunas células en la misma zona izquierda son más claras. Las dos son principales. Lo importante es que las células que están teñidas son las que están funcionales, están funcionando, están activas, mientras que las células que están más claras, que se llama justamente por eso células en claro de agua o acuosas, están inactivas, pero son principales, pero están en ese momento, no están activas. Las otras células son las células oxifílicas, que tienen ese tipo de citoplasma un poco más eosinófilo granular. Eosinófilo significa algo rojo que se tiñe como la eosina, granular, debido a un incremento de los ribosomas, pero estos no son células activas, ¿no? Hay muy poca producción de hormona a nivel de células oxifílicas. Entonces, en la histología normal se encuentran en toda paratiroides esos 3 tipos de células, ¿no? En la paratiroides también se encuentra el tejido adiposo, ¿no?, parte de la glándula. Entonces el problema es decir cuál es el porcentaje de tejido adiposo de grasa. Esas partes blancas es la grasa que está mezclado con la glándula tiroides, ¿no? Se tenía la tradición de decir 50% para cada uno,
50 para células, 50 para grasa, más o menos con la médula ósea, pero hoy en día se sabe más, un poco mejor esta definición, que mientras más joven hay menos grasa, y mientras más anciano, más adulto, ¿no?, hay más grasa, ¿no? Entonces ahí se ve el contraste arriba, hacia la izquierda, bastante celularidad, una que otra cantidad de grasa, y aquí a la derecha, paciente ya mayor de 33 años, varón, con mucha grasa, un gran porcentaje de grasa, ahí está el porcentaje, ¿no?, de 30-60% de células. Entonces, también acá se observa, justamente en la persona de más edad, se observa esos nódulos eosinófilos rojos, que son los nódulos de células oxifílicas. Ya dijimos que las células oxifílicas no tienen función, o prácticamente pueden sintetizar una cantidad muy ínfima de paratormona. Ahora, en cuanto al estado del hiperparatiroidismo, el incremento de la función de la tiroides, ¿no?, la clasificación se clasifica básicamente por el tipo de origen. Primario, cuando se origina el problema en la misma tiroides, el paratiroides. Secundario, pues esto es secundario, o sea, la hormona paratormona sube debido a una respuesta a un problema general. Y terciario es una complicación final, ¿no? Entonces tenemos acá que la definición se basa en la presencia y el aumento de la paratormona. Por eso es el primario, en todas se incrementa la paratormona, pero acá en la primera, ¿no?, tiene origen en la misma paratiroides, en la segunda y secundario, ¿no? En la primera, en el primario, tenemos que hay una secreción autónoma, debido a que ahí comienza todo el problema. Un adenoma, un hiperplasia, un problema inicial. Entonces, en este caso, ustedes ya deben recordar siempre por fisiología que la función de la paratormona es básicamente el equilibrar el calcio en la sangre, nada más. Si el calcio en la sangre baja, la paratormona está ahí para subirlo. Si el calcio sube, la paratormona desaparece, o sea, disminuye para no subirlo. O sea, la función directa de la paratormona es subir el calcio. Y se mantiene un nivel para que se mantenga justamente el nivel sanguíneo normal de 8 a 11 miligramos. Entonces, si el calcio por A o B aumenta externamente la sangre, la paratormona no tiene nada que hacer y disminuye en su función, ¿no?, una forma de retroalimentarse. Entonces, en este caso, si se eleva la producción de la paratormona como causa primaria a nivel de la misma paratiroides, se espera entonces como consecuencia un incremento del calcio. Ese es lo indirecto. En el caso de la hiperparatiroidismo primario, se va a traducir directamente un incremento leve, elevado del calcio, ¿no? Puede ser moderado según la intensidad. En el caso del problema secundario, más bien este problema no se origina en la paratiroides, es una respuesta a que justamente encontramos el calcio en la sangre, digamos el calcio bajo. Entonces, si yo tengo la sangre con calcio bajo, inmediatamente se dispara la glándula paratiroides para tratar de subir ese calcio. Entonces sube la paratormona. Entonces tenemos un estado de hiperparatiroidismo, pero con calcio bajo. Se inicia con calcio bajo. En este caso, la cosa más frecuente es la enfermedad renal crónica. El riñón, enfermo en forma crónica, produce una excreción de calcio exagerada, se va saliendo el calcio, se va perdiendo, produce una hipocalcemia, y esta hipocalcemia estimula la formación de paratormona. Entonces tenemos un hiperparatiroidismo. Pero en este caso, es un hiperparatiroidismo con paratormona elevada, pero tenemos un calcio normal o bajo. Acá no hay calcio elevado, se lo contraste con la primera. En la tercera, el terciario, tenemos la secreción autónoma de PTH de paratormona. O sea, parece que se convierte en primario porque pasa el tiempo, esta enfermedad, el tipo secundario se convierte finalmente con el tiempo en el tipo terciario. ¿Por qué? Porque el organismo, la paratiroides, por mucho tiempo de este tipo de respuesta, decide por sí solo fabricar ya, sin respuesta a la parte externa, sin necesidad de considerar el calcio sanguíneo, debido a decir por su cuenta, fabricar paratormona, de forma una complicación final de esta enfermedad del secundario, ¿no? Entonces se produce una elevación del calcio, una elevación de la paratormona de tipo parecido al primario, ¿no?, porque ya es autónoma, ¿no?, pero como complicación de una enfermedad de larga data. O sea, en este caso no comenzó así. Si fue así, si terminó con una producción autónoma de PTH, ¿no?, si así terminó la enfermedad, tenemos entonces que esto es un caso terciario, ¿no? No comenzó primero esto, ¿no?, una complicación final, ¿no? La sintomatología del hiperparatiroidismo, ¿no?, básicamente se basa en esto del calcio, ¿no?, en la relación con el calcio en la sangre. Tenemos que toda esta sintomatología, el calcio es básico, está en todo tipo de la circulación, está en la sangre, su función es básica en todo nivel, ¿no? Por tanto hay síntomas en todo nivel relacionado con la presencia de calcio. Tenemos en gastrointestinal, tenemos presencia de cálculos biliares, mucho calcio, úlceras pépticas,
La pancreatitis es más frecuente, estreñimiento, todo relacionado con este cuadro. En los huesos tenemos que la paratormona, ¿qué va a pasar con la paratormona? Si tenemos que incrementa la acción de la paratormona va a sacar el calcio de los huesos, ¿no? Esa es la función también, porque esa es una forma como se agencia para poner calcio en la sangre. Entonces incrementa el osteoclastos, resorción de la matriz. Estos huesos al final terminan en osteoporosis, terminan perdiendo su calcio debido a la misma acción de la paratormona, ¿no? Entonces, ¿cuál es la sintomatología? Sintomatología en los huesos, dolor en los huesos, ¿no? Luego tenemos el tracto urinario, y es lo que dijimos antes, una excreción aumentada de calcio debido al incremento de paratormona, mucho calcio en la sangre, entonces se sale el calcio hacia afuera, mucho calcio en los riñones y se forman los cálculos. Litiasis. Aparte de eso, también el calcio puede acumularse en el mismo intersticio, en el mismo túbulo renal. Entonces tenemos también lo que se llama la nefrocalcinosis. O sea que se llena de calcio todo el parénquima renal y también se crea la insuficiencia, ¿no? Entonces es una complicación renal, los cálculos y la calcinosis, ¿no? Y lógico que también el calcio, así como es un elemento principal a nivel de la condición neuromuscular, y tenemos acá que actúa a nivel cerebral produciendo síntomas neurológicos como la letargia, depresión, hasta convulsión en casos más avanzados, ¿no? Entonces la típica sintomatología general, ¿no? En la derecha está la clave para lo que tiene un poco de inglés, Crohn's, Bones, Stones and Wounds, ¿no? Los síntomas que significa los ruidos intestinales, Crohn's, de que se refiere al intestino, Bones, problema de huesos, dolores de huesos, Stones, cálculos, y Wounds, ¿no? Quejas, ¿no? Quejas, o sea, quejas psicológicas de los pacientes, problemas neurológicos, ¿no? Entonces son la clínica general, porque ataca a toda parte del organismo, ¿no? El laboratorio se espera encontrar en la hipercalcemia. La PTH sérica aumentada, primero confirmar que estamos ante un hiperparatiroidismo, porque la elevación de calcio por sí solo no significa que estamos sufriendo de la tiroides, ¿no? Tenemos que demostrar el hiperparatiroidismo, ¿no? Tenemos acá, se comprueba el hiperparatiroidismo y se analiza el calcio y el fósforo sérico. Esto siempre van en inversión, deben recordar ustedes que sube el calcio, baja el fosfato, sube el fosfato, baja el calcio, están relacionadas con el sodio y el potasio, ¿no? Entonces la inmunoensayo, las pruebas actuales se hace por inmunoensayo, puede distinguir la proteína, el PTH, la hormona de PTH y la otra hormona producida por tumores también que tiene acción de PTH, ¿no? Ya son estudios de laboratorio precisos, ¿no? que depende ya del laboratorio, porque si uno pide una prueba general de PTH en un laboratorio simple con poco precio, se le va a hacer un PTH general, pero puede estar incluido un PTH producido por el carcinoma del pulmón, ¿no? Entonces, para ser exclusivo ya se hace pruebas especiales que detectan esa proteína, ¿no? Entonces, la hipercalcemia, hay dos tipos de hipercalcemia. La hipercalcemia de la malignidad es una hipercalcemia importante, ¿no? El paciente tiene calcio elevado, pero ese PTH está normal, ¿no? ¿De dónde sale ese calcio? Si tengo un PTH normal, ¿por qué la sangre tiene calcio elevado? Entonces estamos ya pensando una cosa mala, porque ese calcio posiblemente salga de los huesos porque se están destruyendo. Y no hay una cosa que destruya más que la neoplasia maligna, ¿no? Entonces, el calcio elevado solo hace sospechar que estamos ante un problema de origen posiblemente neoplásico, ¿no? En cambio, si la hipercalcemia es un problema de PTH, ¿no? Si sube la paratormona, entonces nos explicamos, felizmente es un problema hormonal, ¿no? El calcio elevado, PTH elevado, entonces estamos ante un problema endocrino, que ya veremos si se trata de un adenoma paratiroideo o una otra causa que quizá pueden ser mejor tratables que una neoplasia maligna metastásica, ¿no? En cuanto a la causa patológica del hiperparatiroidismo primario, tenemos que la mayoría, o sea, el problema de la hiperfunción de la paratiroides, la mayoría, el 90%, se debe a un adenoma, a un tumor benigno localizado único en una de las glándulas, una de las varias que hemos dicho, varias paratiroides. Una de ellas crece un tumor benigno, una masa, ¿no?, de células que producen simplemente más PTH, nada más. O sea, se traduce el crecimiento de un adenoma, no confundan con adenocarcinoma, y en lo que estamos hablando, adenoma es un tumor de mayor cantidad de glándulas, mayor cantidad de tejido, simplemente que crecen en forma neoplástica, pero no invaden, pero que están funcionando porque en este caso están produciendo la hormona PTH. Entonces va a producir un cuadro de hiperparatiroidismo. Es la mayoría de los casos de hiperparatiroidismo, es un adenoma, lo más frecuente, ¿no?, de lo que sería primario, o sea, que se origina en la propia paratiroides. La segunda causa, un 5 a 10%, es la hiperplasia. La hiperplasia significa el desarrollo de las glándulas tiroides, el desarrollo paratiroides. El desarrollo, el aumento de la función, el tamaño, el aumento de la cantidad de células, menos cantidad de grasa, más células, crecimiento general.
es el menos porcentaje. Eso es un problema que también va a producir hiperparatiroidismo como causa como problema de la paratiroides, ¿no? El carcinoma, el cáncer de la paratiroides también produce, porque todas son células hormonales, pero la frecuencia es un poco más rara, ¿no? Es más rara. Ahora, la presencia de un adenoma múltiple, doble, por ejemplo, es raro, ¿no? Si usted le dice que este paciente tiene, lo más probable que tenga un adenoma doble o triple de la paratiroides, no es frecuente, menor de 1%. Siempre hablamos de adenoma único. En la paratiroides, realmente uno piensa, hay hiperparatidismo, una buena escama, una buena estudio de imágenes, vamos a encontrar un solo nódulo para hablar de adenoma. Bien difícil hablar de adenoma doble, triple, pero también existe una rareza, ¿no? Entonces, en este caso ya hay que confirmar otros problemas genéticos asociados a problemas diferentes. Ahí vemos claramente, ¿no?, la imagen de un hiperparatiroidismo primario, donde acá podemos decir muy fácilmente, está marcado con tecnecio, que se trata de un adenoma, o sea, una sola glándula, una sola de ellas está crecida, debido a que ahí debe haber un tumor, ¿no?, un adenoma, un tumor benigno glandular. Aquí están las imágenes, ya dijimos que la imagen debe ser de la mitad de medio centímetro, ¿no? Ahí está el centímetro, debe ser 2 centímetros, 4 centímetros, o sea, están ya incrementadas, esos son tumores que han sido sacados, que están asociados a la glándula normal, por si acaso, aquí lo que ustedes están viendo es el tumor. La glándula normal se puede encontrar pegada al tumor con una cosa pequeñita, el borde podría ser lo normal y el resto es el adenoma o tumor benigno, ¿no? El color varía según la cantidad de grasa, si tiene mucha cantidad de grasa puede ser un poco más amarillento, y si es más oscuro, si tiene un poquito de pigmento de hipofuscina, le da un color diferente, ¿no? Si hay mucha sangre, le da un color más oscuro. Pero siempre es un crecimiento, ¿no?, bien delimitado de la glándula, hay varios modelos ahí, ¿no?, de crecimiento de 4 centímetros, de 2 centímetros, ¿no? O sea, todo está, pero siempre es único. Lo que llamamos adenoma esporádico o adenoma único, o sea, un solo adenoma. Así ocurre en el hiperparatiroidismo, el 90 y tanto % de los hiperparatiroidismos primarios son debidos a un adenoma. La imagen se observa aquí claramente, en la parte de arriba de la izquierda, una gran cantidad de células, una zona muy tupida de células, acá no hay grasa. Este es el adenoma, o sea, aquí hay ausencia de grasa, es solo el crecimiento de células tumorales benignas, ¿no?, que están tupidamente acumuladas, y aquí se hace el contraste arriba a la paratiroides normal comprimida por el tumor, donde se observa la grasa. O sea, ahí se observa el aspecto normal de la paratiroides, que es pequeña, pero comprimida por el gran tumor, por el gran adenoma. Este adenoma tiene una característica importante. Tiene esas células pleomórficas en el tamaño. Ojo, uno podría decir que es neoplasia, pero características de células pleomórficas, grandes y pequeñas. Eso como siempre se ha hablado de que estamos ante una posible neoplasia maligna. Pero en este caso no. Acá la característica distintiva para decir si esto es maligno es la presencia de mitosis, ¿no? No hay mitosis. Mitosis significa una célula un poco más oscura, que esté un poco bien intensa, que esté prácticamente con los bordes irregulares porque está haciendo la mitosis, la separación celular, ¿no? Se ve ese tipo de pleomorfismo celular, no se ve esa irrigación sanguínea también, que le puede dar un color más parduzco, pero este característico, este tipo de tumor benigno, ¿no?, productor de hormonas, pero no tiene mitosis. Eso lo diferenciaría de lo que la sospecha que sería maligna, ¿no? Abajo tenemos tampoco de grasa, es que esto es un adenoma, ¿no? En el tumor, en la tiroides ya dijimos, en la paratiroides dijimos que hay un porcentaje de grasa, 50% más o menos 20, 30, 40 según la edad, pero acá no hay nada de grasa en esta zona. Por lo tanto, se trata de un segmento de tumor benigno de células paratiroideas, ¿no? O sea, de adenoma de paratiroides. Productor, entonces, de paratormona y es causa primaria de hiperparatiroidismo. Tenemos acá otros cortes del adenoma paratiroideo. Hacia abajo, nuevamente vemos acá la glándula, la separación hacia la glándula abajo, y aquí vemos a la derecha, ¿no? Siempre se ve un ligero pleomorfismo. Algunas son más grandes, otros más pequeños. Un ligero pleomorfismo, pero nada más que eso. No se va a ver la mitosis, que es característica de la neoplasia maligna o metastásica, que es diferente, ¿no? Tenemos acá el adenoma, nuevamente la variante. O sea, en las variantes del adenoma tenemos un adenoma de células eosifílicas. Básicamente ahí se ve claramente el tipo de citoplasma, ¿no? Un citoplasma glandular fino, color rojo, debido a la presencia de estos elementos, ¿no?, que dan la atención, ¿no?, de las tipos de células oxifílicas, el adenoma de células oxifílicas, ¿no?, básicamente hecho por mitocondrias, ¿no?, de bastante función. Y abajo tenemos el tipo de adenoma, ¿no?, que en este caso sí encontramos grasa,
¿no? Mezclada, un poco más raro es esto, mezclada con el mismo tumor, con una que lo separa, ¿no? Un poco diferente de la glándula normal de tiroides. O sea, el lipoadenoma sí podemos encontrar un poco de grasa, que dijimos que en el adenoma normalmente no se puede. Son las variantes anatómicas del adenoma, ¿no? El adenoma es el más común de lo que hemos dicho de las células principales, o sea, el funcional. El oxifílico que hemos mostrado antes, el oxifílico es más raro, es menos funcional, ¿no? Pero el más común es el de células principales, ¿no? El más común. Los oxifílicos son comunes, el tumor es más grande, la hipercalcemia es menos severa, ¿no? Es lógico, pero en el caso de los adenomas oxifílicos acá, ¿no? En este caso de acá, la hipercalcemia es menos severa porque hemos dicho que las células oxifílicas no son productoras de hormona paratormona, o son poco productoras, ¿no? Por tanto, aquí no va a ser tan severo el caso de hipercalcemia, ¿no? Como dice acá, entonces, hipercalcemias menos severas, ¿no? Por lo que hemos dicho, las glándulas inferiores presentan adenoma con mayor frecuencia, o sea, más se va a encontrar en la parte inferior y muchas veces se va a asociar entonces al timo. Se opera timo, alguna cosa en el timo, pero en realidad es un problema para tiroides, ¿no? Porque están en las inferiores y puede estar ectópica, ¿no? O sea, el 85% están en posiciones anatómicas normales, el 15% anormal, o sea, puede haber esa posibilidad, ¿no? Pericardio, nervio vago, mandíbula y todo el mediastino, ¿no? Es la posición. Entonces, este es el adenoma esporádico, del que hemos hablado, el adenoma único, es el más frecuente, la cosa más frecuente del problema del hiperparatiroidismo. ¿Cuál es la relación ya molecular? Se ha encontrado gran cantidad, un gran porcentaje de estos casos donde se encontró una mutación, una translocación, ¿no? Translocación de las dos cromosomas, el gen que corresponde a la ciclina D1 y el gen que corresponde a la paratormona. O sea, por un lado es un gen que se va a encargar de la paratormona, y por otro lado hay otro gen que se encarga en el otro brazo, que se encarga de la ciclina D1, que es una sustancia relacionada con la mitosis celular, ¿no? Muy bien, es una proteína relacionada con la mitosis celular. Están separadas, pero en la mutación se juntan. Esta unión hace que los genes se unan en un solo gen, entonces va a dar propiedades multiplicatorias al problema de la tiroides. O sea, a la paratormona, a la paratiroides le va a dar propiedades de multiplicación de tendencia a la neoplasia, ¿no? Entonces, esa función de genes, ¿no? El 40% de adenomas también se ha encontrado que expresan ciclina D1, la ciclina D1 una proteína relacionada a multiplicación celular, a neoplasias, ¿no? Bueno, como ejemplo también tenemos acá la translocación del cromosoma del gen 11 a 14, es un ejemplo también de lo que sea una fusión, ¿no? Acá tenemos arriba la translocación del gen 11 a 1, ¿no? Y acá es 11 a 14 en uno de los linfomas, ¿no? También es como los genes al juntarse uno con otro cambia la propiedad y produce, y se asocia a un gen de mitosis, como en este caso la ciclina, produce multiplicación, pero no por el riesgo del cáncer, ¿no? Un porcentaje pequeño también se asocia a una patología, a una entidad llamada neoplasia endocrina múltiple. La neoplasia endocrina múltiple es un problema hereditario, que explica un gran porcentaje de problemas endocrinos, no solo para tiroides, sino también suprarrenales y también tiroideos. O sea, una asociación múltiple, cuando un paciente sufre de varias partes endocrinas, varias glándulas endocrinas, podemos sospechar que pueda presentar una neoplasia endocrina múltiple, que son los estudios moleculares para ver si estamos ante este caso, ¿no? Es un 25% de estos adenomas crónicos únicos pueden relacionarse con un problema del aparato humano, ¿no? La segunda causa es, primero vamos a hablar del adenoma solitario más frecuente, el adenoma solitario tiroides, ¿no? Es la hiperplasia. La hiperplasia es otro concepto. Hiperplasia significa un estímulo hacia las tiroides, por lo tanto las 4 glándulas o las 5, la mayoría, casi todas, por lo menos más de 2 tiene que ser, ¿no? Están agrandadas, ¿no? No puede ser una sola que sea una hiperplasia, imposible. La hiperplasia es una respuesta a un estímulo. Entonces a todas les toca, todas crecen, ¿no? Hay un crecimiento general de varias glándulas para tiroides y tenemos el cuadro final de una hiperfunción, ¿no? Y tenemos el tamaño bien agrandado, hiperplasia tiroidea, ¿no? Tenemos acá las localizaciones anatómicas, las más frecuentes son las que están arriba, pero siempre se puede encontrar 2 o 1, ¿no? Entonces, normalmente cuando tenemos una hiperplasia, inmediatamente hay un cuadro de hiperparatiroidismo, porque hay mucha cantidad de glándulas, y sugiere que el cirujano opere y saque esas glándulas, ¿no? Definitivamente, acá uno ve una gran cantidad de glándulas, hay que sacarlas todas, dejar un poquito, ¿no? Y después de la operación, se hace después de dejar una pequeña cantidad, una pequeña glándula que todavía puede responder, se espera que se nivele un tiempo, se le suple con calcio, con paratormona, y por sí solo podría recuperar y poder estabilizarse con el poquito que queda, ¿no? Pero hay casos en que se puede sacar de forma extrema y ya de por vida una operación de estos casos, si de repente se le ha sacado todas las glándulas,
de por vida hay que dar calcio y paratormona, ¿no? El tratamiento de estos casos cuando ya se hace la extirpación de la glándula, ¿no? Ahí se ve la hiperplasia, simplemente es un crecimiento de las glándulas en sí en general, ¿no? Una glándula agrandada, o sea, todo el tamaño, con la misma cantidad de las células, ¿no? La célula típica le emite un poquito de grasa, ¿no? Pero es una glándula agrandada en general, por tanto, mayor cantidad de función por un crecimiento general, ¿no? El carcinoma nos explica, ¿no? Dentro del carcinoma y después del adenoma doble, el adenoma es un poco más raro, ¿no? El adenoma doble. El carcinoma nos explica un pequeño porcentaje, hasta el 1% de casos es producido del hiperparatiroidismo por este problema de neoplasia. El problema sería decir, esto es una neoplasia maligno o benigno, es un adenoma o una carcinoma. La clave es la observación histológica primero, de la presencia de mitosis, de células oscuras de mitosis, pero sobre todo de la invasión, demostrar la invasión, la infiltración. Aquí está infiltrando músculo, esos son fibras musculares, entonces el tumor está infiltrando músculo, entonces por más que lo veamos bien parecido al otro por el pleomorfismo, entonces ya estamos definitivamente desde lejos, ya estamos viendo que se trata de una invasión y estamos ante un carcinoma de paratiroides, que es un tumor generalmente un poco más grande, es un poquito más pesado, ¿no? Entonces tenemos acá, el microscopio ha dicho que se va a tener que demostrar la presencia de mitosis, ¿no? En este caso, el carcinoma se encuentra también un problema acá en la genética, o en la parte molecular, se encuentra una pérdida del gen supresor del tumor, ¿no? Del tumor de radioblastoma, ¿no? En el caso es una, bueno, primero se encontró acá, se encontró en la parte de la retina, este tipo de sustancia, pero hoy en día se generaliza todo tipo de una gran cantidad de cánceres se están controlados por este tipo de gen supresor del tumor, ¿no? RS queda por tradición, pero casi todos los tumores, una gran cantidad de tumores endocrinos están relacionados con este gen que suprime el tumor. Entonces acá lo único que pasa es que se pierde el gen que suprime, ¿no? O sea que el organismo actualmente se demuestra que hay bastante homeostasis, bastantes genes que actúan en contra, en favor, todo mantiene un equilibrio total en el organismo. Tenemos acá la pérdida del gen supresor, ¿no? Entonces se ocurre y se precipita la facilidad hacia la neoplasia, ¿no? Aparte de una sobreexpresión de ciclina D1, también dijimos que la ciclina D1, el gen que expresa la ciclina D1, la proteína esta, es la que se relaciona en forma favorable a las mitosis celulares no controladas, ¿no? La ciclina D1 debe ser controlada, acá no, acá sale en control. El pronóstico es recurrente y puede ser más o menos, puede avanzar lentamente, pero puede también invadir otros órganos y entonces se hace más grave en la tercera parte de los casos, ¿no? La neoplasia endocrina múltiple es un problema genético, ¿no? Donde se encuentran involucradas una gran cantidad de otro tipo de glándulas endocrinas, ¿no? Tenemos acá que hay dos tipos, la N1, múltiple 1 y múltiple 2, múltiple familiar 2, ¿no? Todos relacionados a una mutación, a un problema de genes a nivel genético que favorecen el desarrollo de neoplasias. Entonces aquí también va a repercutir en la paratiroides como responsable de un crecimiento neoplásico benigno o maligno, ¿no? Benigno en el caso del adenoma y el maligno, ¿no? La respuesta final de la hipercalcemia, del problema del incremento de la paratormona, es justamente el problema a nivel óseo. El hueso va a repercutir de larga data en un hiperparatiroidismo sostenido. Tenemos ahí el incremento de la actividad de los osteoclastos y los huesos se hacen porosos, pierden el calcio. Entonces va a haber mayor cantidad de fracturas, pero como esto produce un estado continuo de reposición e inflamación, entonces se produce fibrosis. Entonces la fibrosis es la consecuencia inicial. En todas estas zonas en donde hay este recambio, se produce fibrosis, circulación de tejido fibroso en toda esta parte. Incluso se forman también espacios vacíos quísticos, y con las pequeñas fracturas, un hueso más débil, la persona en su diario vivir, en su diario de esfuerzos diarios, hace microfracturas, ¿no? El hueso uno no se da cuenta, no es una fractura grande. Cualquier trauma, cualquier movimiento, cualquier cosa que choque mínimo, produce microgolpes, y estas microfracturas se van acumulando y se forma hemorragia, acumulan microhemorragias y se forma al final esto que está abajo. Un crecimiento de una zona más o menos tumoral en el hueso con ese aspecto marrón, ¿no? Tipo tumor pardo, ¿no? Esta imagen es típica de la influencia continua de la enfermedad del hipoparatiroidismo, ¿no? Se conoce como tumor pardo,
Básicamente el color se debe justamente, este es un caso, ¿no?, a la presencia de hemosiderina, ese aspecto de la sangre que está prácticamente depositada, ¿no? Esta es justamente la complicación general, ¿no? Y debido a esto está mezclado con fibra, con tejido colágeno, con fibroblastos, ¿no? Se conoce como la osteitis fibrosa quística, ¿no? El nombre mismo lo dice, ¿no? Osteitis porque hay inflamación, la inflamación produce entonces la fibrosis, osteitis fibrosa. Quística, se hace un hueco, y ese hueco se rellena de sangre y toda esta masa que es el tumor pardo, ¿no? Característica del hiperparatiroidismo, ¿no? Problema final de toda esa pérdida de calcio, ¿no? Las secuelas, aparte de esto, tenemos el aumento de calcio en la orina. O sea, la orina bota bastante calcio, 70% va a formar cálculos. Un paciente que tiene mucho cálculo, hay que ver que no va a ser como esté esa tiroides, es paratiroidismo, ¿no? El calcio, vemos acá la nefrocalcinosis, acá está la imagen. El calcio siempre con las coloraciones de hematoxina y eosina se tiñe un poco basófilo, ¿no? Se ve ahí acumulación de calcio en el intersticio y los tubos renales, lo cual, si es más masivo, se produce una insuficiencia también renal, ¿no? Son consecuencias posteriores del hiperparatiroidismo. Entonces tenemos el manejo del caso del hiperparatiroidismo, ¿no? Generalmente tenemos un caso, se opera la tiroides y tenemos la posibilidad que si la glándula es paratiroides, muy bien. Si no es, hay que volver a repetir la biopsia, porque tenemos que saber cómo está esta paratiroides, ¿no? Si tenemos que acá la paratiroides, vamos a ver si está agrandada, ¿no? Y vamos a ver si es normal o trópica, o anormal o hipercelular, ¿no? La idea es básicamente la conducta a seguir, que se hace una biopsia en el momento de que se interviene al paciente, una biopsia rápida para que nos diga qué tipo de celularidad hay ahí, ¿no? Para tomar la conducta adecuada, ¿no? Si se va a sacar un porcentaje, un gran porcentaje o toda la glándula, ¿no? Ahora, el hiperparatiroidismo secundario es la respuesta de la tiroides, de la paratiroides, digo, siempre estamos... Es la respuesta de la paratiroides ante la pérdida de calcio en la sangre. Por una que otra patología, la sangre pierde el calcio, entonces la tiroides responde, la paratiroides responde, ¿no? Tenemos acá, la causa más frecuente es la IRC, ¿no? Y por lo tanto siempre en estos casos se va a encontrar una respuesta a la paratiroides, ¿no? Entonces va a haber las cuatro glándulas frecuentemente asimétricas, hay un incremento de las glándulas y hay también calcificación metastásica. O sea, esa es la complicación. En este caso hay que acordarse de que el calcio no va a estar aumentado, justamente porque es la causa. Puede estar normal o puede estar disminuido cuando recién comienza, ¿no? Es el hiperparatiroidismo, que se ve, ¿no? El mecanismo, en el caso del hiperparatiroidismo secundario, ¿qué está pasando acá? Primero hay una deficiencia de hidroxilasa, afecta la síntesis de la vitamina D y afecta la absorción de calcio. Todo esto nos lleva a como hemos dicho, también afecta la absorción del calcio, todo por deficiencia de la actividad de la hidroxilasa, ¿no? Alfa 1, termina en una disminución del calcio sérico, ¿no? Todo a nivel renal, por la falla renal. La filtración también afectada por su lado también va a afectar y va a producir reducción de fosfato y también eliminación de calcio. Por lo tanto, tenemos acá una disminución de calcio sérico. Acá la paratiroides no tiene nada que ver. El problema es renal, ese riñón está botando calcio, ¿no? Hay una deficiencia de hidroxilasa alfa 1, ¿no? Y tenemos que el calcio disminuido va a dar lugar a una disminución de la calcificación del hueso. El hueso tiene menos calcio, ¿no? Se hace más hueco y esto a su vez produce un incremento de la paratormona. O sea, por eso solo tenemos que no hay calcio en los huesos. Y encima que la paratiroides, al ver que no hay calcio en la sangre, lo saca de los huesos. Entonces ese calcio está que va mucho a menos, ¿no? Resorción ósea, entonces complicación final de este hiperparatiroidismo secundario es la osteitis fibrosa quística, ¿no? Termina en esto, finalmente, ¿no? El problema del calcio, del calcio bajo, ¿no? En cuanto al hipoparatiroidismo, ¿no? El hipoparatiroidismo significa lo contrario, significa la ausencia de disminución de la hormona paratormona. Por lo tanto, hay una falta de control del calcio. Si no tengo la hormona que regule el calcio, que me lo disminuya cuando está muy alto, digamos que, no, por lo menos la paratormona solo sirve para subir el calcio. O sea, o no produzco, o sí produzco cuando el calcio está bajo. En este caso, si hay una deficiencia de la respuesta, entonces el calcio en sangre se va a mantener bajo, ¿no? Aquí se fue la pila. Bien, así no va a ser. Entonces, el calcio en sangre se mantiene bajo. No hay respuesta tiroidea, de paratiroidea. O sea, la paratiroides
detectan el calcio, si estuviera sana, y responde para subir el calcio, sacarlo de donde sea. Pero acá no hay forma de responder. Entonces vamos a tener el cuadro típico de la hipocalcemia, ¿no? Lo normal en un paciente con calcio bajo es que siempre va a haber una respuesta de la paratiroides, ¿no? Siempre va a haber esto, siempre la paratiroides va a sacar el calcio afuera. Es más frecuente que nosotros veamos en los pacientes a nivel sanguíneo, veamos los casos de hipercalcemia, es más frecuente, más normal. Pero un viejito, por ejemplo, no van a tener un calcio bajo, no dice que porque el viejito tiene hueso hueco, tiene calcio bajo en sangre, no. Está bien de la paratiroides, entonces le saque el calcio de los huesos. La sangre está bien de calcio, ¿no? O sea, la sangre va a estar siempre bien de calcio, porque la paratormona siempre va a hacer su función de subir el calcio y lo saca de donde sea. El hueso se va a ir perdiendo la matriz ósea, pero la respuesta siempre es esta. Pero si no tengo la paratormona, si no tengo la hormona de paratormona sin problema de la paratiroides, ya no voy a poder reponer el calcio. Entonces se va a producir realmente el cuadro de hipocalcemia. Ahí sí va a haber un problema de hipocalcemia. Entonces es sospechoso que una persona tenga síntomas de hipocalcemia porque muy asociado a un problema de paratiroides, ¿no? Porque de la nada nadie puede tener una baja de calcio. Es una creencia popular, ¿no? De que le bajó el calcio, denle calcio al viejito para que esté más caliente. No, es una creencia, ¿no? O sea, en realidad el calcio se mantiene normal. Si uno le hace dosaje de calcio a cualquier persona, está normal de 9 a 11 miligramos. Si está subido es el problema que está subido, ¿no? Pero cuando está bajo, la única causa en la cual va a estar bajo va a ser prácticamente la causa más, donde hay una ausencia, una mala función de la paratiroides y paratormona, ¿no? Tenemos aquí la causa más frecuente es esta, justamente la estribación quirúrgica. Le saqué la paratormona, la paratiroides, ya no, el calcio se bajó, ¿no? Y si tiene un problema, bajó y no hay forma que reponerlo, ¿no? Entonces llegamos al cuadro clínico de la hipocalcemia, porque no hay paratiroides ahí. Pero también puede ser este síndrome de lesión, una mutación ya hereditaria, que son enfermedades raras, ¿no? Hereditarias, de la lesión del cromosoma del brazo Q, del cromosoma 22, conocido como síndrome de Di-George, ¿no? Ya un problema hereditario en el cual ya está afectado la formación de la paratormona, ¿no? Y de origen familiar o idiopático, todos siempre de tipo autoinmune, ¿no? El último, el idiopático, posiblemente de la presencia de anticuerpos contra la glándula paratiroides. Pero acá lo más importante es entender que la ausencia de funcionamiento de la glándula paratiroides, ¿no? La mayoría de veces causada por operación quirúrgica, nos va a dar un cuadro de hipocalcemia, como único problema de hipocalcemia que existe, ¿no? Entonces la hipocalcemia se va a demostrar por la sintomatología típica, ¿no? de nivel de todo. El calcio, ustedes saben que tiene que ver con la contracción cardíaca, con la función muscular básicamente, no está en todo sitio, y va a haber síntomas ahí de parestesia, adormecimiento, tetania, contracciones de alguna articulación, contracciones de la articulación. Y tenemos acá en el examen físico, tenemos el signo de Chvostek y el signo de Trousseau. Estos signos son importantes en estos exámenes clínicos para confirmar que el paciente está con un cuadro de hipocalcemia, ¿no? Al paciente le hicieron el signo de Chvostek, salió positivo, estamos ante una posible hipocalcemia, ¿no? Y el Trousseau también, ¿no? O si no, al paciente le golpearon en la cara acá y salió que se contrayó, entonces estamos hablando del signo del Chvostek, ¿no? No solo basta saber de memoria qué cosa es el signo de Chvostek, sino qué cosa es, que nos demuestra que hay una posible hipocalcemia, ¿no? Golpeando a lo largo del nervio facial genera contracciones en los músculos del ojo, la nariz y la boca, un pequeño golpe, ¿no? Reflejo, entonces significa que hay una hiperirritabilidad debido a la deficiencia de calcio, la baja de calcio en la sangre. El signo de Trousseau, uno le coloca el tensiómetro acá, en la parte del brazo, ¿no? En la parte del antebrazo, y esta presión aumentada produce una deficiencia de oxígeno y produce contracciones en la muñeca, en la mano, y también se sospecha, el signo de Trousseau, que estamos ante una hipocalcemia, ¿no? Aparte mismo el paciente va a encontrarse en un estado de irritabilidad, ansiedad, depresión, ¿no? Y problemas también a nivel cardiovascular. El calcio afecta básicamente en el mismo electrocardiograma, va a haber una prolongación del QRST, una prolongación va a decirnos que hay un problema de defecto de repolarización, ¿no? O sea, un problema general, cardiovascular, muscular, demostrado por esto, entonces nos hace sospechar. Entonces dosamos pues, el calcio de estos pacientes clínicamente, y si el calcio está bajo, ahí estamos para sospechar la posibilidad de un hipoparatiroidismo, ¿no? Acá no hablamos de tumores, nada, acá hablamos simplemente de que le han sacado la glándula paratormona, le han sacado, ¿no? Por una operación. Y lo que es el genético es un poco más raro, ¿no? La enfermedad de George, ¿no?
Otros problemas ya en la paratiroides están la presencia de quistes. El quiste es una simple formación, ¿no? Que no tiene ninguna repercusión fisiológica, simplemente son cosas así que se encuentran de casualidad con las autopsias, o la paratireumatosis, también digo, de células paratiroides hiperplásicas alrededor de otros lugares, ¿no? Son cosas un poco más frecuentes como variantes de la patología paratiroidea, ¿no? Que tiene menos importancia en la BBS, ¿no? Entonces, ya tenemos hablando de lo que hemos hablado, paratiroides, la importancia del calcio, la importancia de separarlo en primaria, secundaria y terciaria, y entender las causas, ¿no? Las causas más frecuentes de esta patología, ¿no? Un poquito esto de la ciclina, ¿no? Por qué se asocia a las neoplasias, ¿no? Y la neoplasia múltiple familiar, ¿no es cierto? Ahora pasamos un poquito a hablar sobre la patología de las adrenales, patología de la glándula suprarrenal. Esta glándula se encuentra ubicada, como todo su nombre indica, por encima de los riñones, ¿no? De hecho, ¿no? Que se origina, tiene dos partes diferentes. La parte de la corteza que lo envuelve y la parte central que es la médula, cada una tiene un origen diferente a nivel de embrionario, ¿no? Vamos a hablar de la embriología, la zona neoplasia seleccionada, neoplasias originales en la corteza, el incidentaloma, es importante notar que es esto, neoplasias originales en la médula, para gangliomas, ¿no? El origen tenemos acá, claramente el origen es diferente uno de otro, ¿no? La corteza se origina en el mesodermo, ¿no? En contraste con la médula que se origina en el ectodermo, definitivamente. El tejido neurológico, ¿no? Y la piel se originan en el ectodermo. Y justamente cuando ahí se cuela encima, también la médula de la suprarrenal tiene origen del ectodermo, donde se origina justamente el cerebro, y todo lo que es neurológico se origina justamente de la médula, de ahí su función, que como se verá después, es el tipo neurológica, ¿no? Después migra a los 4 o 6 semanas y los componentes básicamente lo más importante aquí es rescatar el origen común de uno de médula y el otro el mesodermo, ¿no? Diferente, ¿no? Aquí se ve el origen diferente de cada uno, los tejidos. En color azul se puede ver la suprarrenal, la cortical, y como en cuestión de cortical hay pocas ectopias. Puede verse acá bajo la pelvis, en el ovario. Generalmente la más frecuente presencia de ectopias de esta glándula puede ser a nivel de los ovarios y el aparato genital, ¿no? Donde migra el aparato genital, ¿no? Ahí puede encontrarse rezagos a veces, ¿no? De glándula suprarrenal de corteza, por tanto productoras de hormona de la corteza, ¿no? En cambio, la que más migra, la que más tiene ectopías es lo que corresponde a la medular, que está al centro de la suprarrenal, pero que tiene también a través de toda la columna vertebral, paralelamente, tiene todo el sistema nervioso autónomo, tiene ahí posibilidades de tener ectopias o ganglios, digamos, esparcidos en toda la columna, ¿no? Es más frecuente que se encuentren problemas, se puede encontrar problemas, por ejemplo, asociados a médula, de un tumor que está en otro sitio, y corresponde a la médula de la suprarrenal, ¿no? En cambio el otro es más asociado al riñón mismo, ¿no? Tenemos para recordar acá las capas de la corteza suprarrenal, o de toda la suprarrenal, ¿no? Desde arriba tenemos acá 3 capas características, anatómicamente, veamos, esto es un corte, van a observar, la primera tiene un aspecto glomerular, como el glomérulo medio redondeado, ¿no? La segunda capa fascicular, la del centro, un poco alargada, y la que está amarilla es la capa reticular. Cada una tiene tendencia, tiene más predilección a producir un tipo de hormonas suprarrenales. La primera glomerular que está arriba no produce más los mineralocorticoides, ¿no? Los mineralocorticoides, justamente la aldosterona, recuerden ustedes que es la que, ¿no? Incrementa la cantidad de líquido y retiene el sodio, ¿no? O sea, aumenta la posibilidad de sodio en el cuerpo, retiene el sodio y jala líquido hacia el organismo, ¿no? En la parte central, en la zona fascicular, tenemos sobre todo principalmente los glucocorticoides, casi todo lo que nosotros conocemos como corticosteroides, ¿no? Lo que se llama en forma popular corticoides, ¿no? Esos corticoides son los glucocorticoides, ¿no? Y son producidos en la zona fascicular, ¿no? Y tiene un cuadro clínico de elevación de los glucocorticoides. La parte baja, en la parte amarillenta, acá en la zona reticular, es más frecuente, es más asociado a la producción de hormonas sexuales, ¿no? Andrógenos, estrógenos, producidos justamente en la parte de abajo. La médula, que ya dijimos que tiene otro origen, se asocia generalmente a los neurotransmisores, básicamente la presencia de la producción de noradrenalina y adrenalina. Cosas totalmente diferentes de lo que estamos mencionando arriba, de las hormonas corticotrópicas, ¿no? De la corteza. Tenemos acá las 3 capas, de lejos se ve más o menos un poquito ya el corte general de la corteza suprarrenal. Acá se puede ver la capa superficial un poquito más clara, glomerular, porque tiene un poquito más grasa, la capa central, como las 3 capas desde lejos se puede ver más o menos las 3 capas
de la glandular fasciculada y la reticular de la suprarrenal, ¿no? Entonces, de forma paralela, ¿no? Y aquí se ve más de cerca, ¿no? La zona glandular de arriba y la zona fascicular, ¿no? Diferentes, ¿no? Cada una, cada una tiene, si la lesión aparece en la glomerular, es muy probable que se asocie a un problema de aldosterona. Si la lesión aparece a nivel de la retícula, de la parte fascicular, es más probable que se asocie a un problema de corticosteroides, ¿no? O sea, de glucocorticoides. Pero si la lesión más se asocia a una parte de la fascicular, la última reticular, que está abajo, es posiblemente, sintomatológicamente, de tipo sexual, de tipo hormonal, la sintomatología del paciente. La médula es diferente, bueno. Entonces, en cuanto a lesiones neoplásicas, lesiones no neoplásicas, tenemos acá, ya dijimos la heterotopia, o sea, la presencia de la glándula en otros lugares, de pedazos de glándula en otros sitios, nódulos corticales, ¿no? Frecuente, una cosa es heterotopia, una cosa es nódulos corticales. Su nombre dice nódulo cortical, nódulo en la corteza de la misma, o sea, unas bolitas por afuera, nódulos corticales. Hiperplasia congénita adquirida, toda la glándula grande. Adrenalitis autoinmune, vamos a pasar una por una para que se vea la diferencia. El tejido suprarrenal heterotópico es la presencia de tejido en otros lugares diferentes a donde le corresponde a la suprarrenal. En el caso de la suprarrenal hemos visto que es frecuente el retroperitoneo y la glándula subyacente de la misma glándula, y puede ser a nivel de todo lo que es el genital, en las venas espermáticas, ováricas, testículos, epididimos, sacos herniarios, mesoapéndice, asociado generalmente a los genitales, a los genitales internos, ¿no? Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene una elevación persistente de ACTH, ¿no? Puede haber el incremento de una ACTH a nivel cerebral, a nivel de la hipófisis, puede producir un estímulo de estas glándulas, estos focos ectópicos. O sea, uno ve que, ¿dónde está el tumor? Está en otro sitio, ¿no? O sea, responde el foco ectópico, crece, y segundo puede también producir sintomatología localizada, ¿no? Entonces tenemos acá, esto es lo que se llama una ectopia, ¿no? Heterotópico, ¿no? A nivel de los testículos tenemos acá, ¿no? Un nódulo pequeño, este nódulo amarillento acá, un niño con 2 testículos, ¿verdad? Estos nódulos resultaron ser suprarrenales. Y aquí abajo tenemos también, justo en el epididimo, acá otro nódulo que resultó ser corteza suprarrenal. Eso se llama ectopia, en otros lugares. O sea, ojo que hay que tener en cuenta esto para la sintomatología de un paciente. El paciente puede ser que no se le encuentre nada, pero justo tenía un tumor ahí en ese sitio. En ese lugar apareció un adenoma, entonces hay que tener en cuenta a un paciente sintomático que tenga ese inicio, ¿no? En cambio, el nódulo cortical es otra cosa, es simplemente la misma corteza. Ustedes ven acá, aparecen nódulos pequeños separados, ¿no? Nodulitos, son salpicados, ¿no? Pero estos nódulos tienen la característica de no asociarse a función. No son, o sea, por el hecho que hay una bolita encima hacia afuera, no significa que aumenta la función, aumenta la producción hormonal. Por eso se llaman nódulos, simplemente nódulos corticales, ¿no? Porque si fuera esto que funciona, si vemos una masa redondeada ahí, que quizás pueda confundirse la que está acá, por ejemplo, ¿no? Podríamos ver así nomás hacia a lo grosero, podríamos pensar que se trata de un adenoma. Un adenoma sí es productor de hormonas, ¿no? El nódulo cortical simplemente es un nódulo que no produce hormonas, está en la parte, es una variante, una forma de presentarse de la glándula suprarrenal, ¿no? Entonces no es ni neoplasia ni hormonal, ¿no? Ahora, un problema de la deficiencia en la función de la glándula suprarrenal es esto, la deficiencia de la 21-hidroxilasa, ¿no? Esta sustancia 21-hidroxilasa, justamente, como se ve abajo en el talo del blog, entonces está en rojo, interviene en favorecer el paso de la síntesis de la progesterona y la dihidroxiprogesterona hacia los corticoides o hacia los mineralcorticoides, ¿no? Repasando acá arriba, tenemos acá la hipófisis, la ACTH estimula a la glándula, la deposición por hipófisis estimula a la suprarrenal, muy bien, en formas normales, así siempre, ¿no? Hay un estímulo normal para que se desarrolle la suprarrenal. La suprarrenal es la que utiliza el colesterol, que es la sustancia principal. El colesterol no es malo, ¿no? Es la sustancia principal de las hormonas, de todas las hormonas sexuales y las hormonas de los corticoides, ¿no? Entonces el colesterol es la base, la materia prima. Para convertirse en pregnenolona, esta se convierte en progesterona. Eso todo lo que ustedes lo conocen, la progesterona, ¿no? La progesterona es precursora de los glucocorticoides y es precursora de los mineralcorticoides, o sea, de acá, de la aldosterona y para acá de los corticoides, ¿no? Es precursora de la progesterona. Todos tienen un nivel de progesterona. Pero la progesterona normalmente debe convertirse a través de este paso, y justamente aquí entra a tallar
la 21-hidroxilasa que está bloqueada, que hay una deficiencia. Entonces, si hay deficiencia, no pasa la conversión, no pasa la 11-hidroxicosterona, ni corticosterona, y ni llega a aldosterona. O sea, simplemente con la deficiencia química, la deficiencia de esta sustancia, 21-hidroxilasa, no se llega acá y no hay producción de mineral corticoides, no hay aldosterona. Entonces, ¿qué hace? La progesterona dice, bueno, me voy por mi otra vía, tengo más cantidad, no me voy por acá, entonces tengo más oferta para irme hacia este lado. Y se convierte por el base de la 17-hidroxilasa en la 17-hidroxiprogesterona, otra variante de la progesterona, la cual también va a ser bloqueada. Esta es la que va a dar lugar a los glucocorticoides, pero también va a ser bloqueada porque aquí también actúa la 21-hidroxilasa y no se va a producir entonces tampoco los glucocorticoides. Entonces, una deficiencia generalmente congénita de la 21-hidroxilasa se va a traducir directamente con una disminución de la aldosterona y una disminución del corticosterona, ¿no? O sea, clínicamente el paciente va a tener signos de deficiencia de aldosterona, de mineral corticoides y deficiencia de glucocorticoides. Es lo primero cuando uno habla de una deficiencia de 21-hidroxilasa. Pero ¿qué pasa entonces? Ya que no puede ir ni para acá ni para acá, sigue su transformación hacia allá, hacia la androstendiona, ¿no? Y aquí nadie lo frena y se convierte en testosterona. Entonces, al final se traduce con un incremento en las hormonas sexuales, en los esteroides sexuales y principalmente el tipo de los andrógenos. Termina en esto, el problema de la deficiencia, y se va a traducir clínicamente, como veremos después, en la clínica típica de un paciente con deficiencia, ¿no? Elevación de testosterona y deficiencia variable de cortisol de aldosterona, o sea, con la clínica que corresponde, ¿no? Tenemos acá, esto termina en lo que se llama la hiperplasia suprarrenal congénita, ¿no? La deficiencia de la 21-hidroxilasa termina de nacimiento, pues congénita, ¿no? Termina en la hiperplasia de la suprarrenal en forma congénita. ¿Por qué crece la suprarrenal? ¿No? ¿De dónde sale esa hiperplasia? Justamente debido a lo que está el freno eléctrico tónico judiciario. Tenemos acá el efecto bioquímico afectando cualquier paso en la síntesis de la aldosterona. O sea, primero que estamos bloqueando la síntesis de aldosterona y de corticosteroides, como dijimos, favoreciendo los esteroides sexuales. El 90% de estos casos, 90 están más demostrados, hay exceso de andrógenos, causas de adenomas urogenitales, migración tardía, ¿no? Entonces, en estos casos, ¿cuál es la causa de la hiperplasia? ¿No? Debido a la ausencia de mineral corticoides, si nosotros no tenemos una suficiente cantidad de corticoides y glucocorticoides, aldosterona, no existe entonces el freno, no existe la retroalimentación negativa para frenar a la estimulación de la suprarrenal. Por tanto, como la hipófisis no detecta que la suprarrenal funciona, porque no encuentra que le está mandando el mensaje de las aldosteronas a corticosteronas, entonces sigue produciendo más y más cantidad. Durante todo el desarrollo de la vida, produce más y más cantidad de estimulación de ACTH y estimula mucho y produce esta hiperplasia, un crecimiento, pero sin producción de aldosterona y tampoco sin producción de cortisol, y por el contrario, más aldosterona. O sea, tenemos una hiperplasia suprarrenal que no se asocia a producción de corticosteroides, ¿no? O sea, esta es la cosa, o sea, ves un crecimiento, pero no vemos corticosteroides, ¿no? Y hay virilización. Y tenemos un caso, ¿no?, de hiperplasia, ¿no?, de deficiencia de 21-hidroxilasa, ¿no?, y vemos la atrofia del ovario, el útero, pequeños, ¿no?, debido a que no ha habido un estímulo de desarrollo sexual, todo es andrógeno, ¿no? Es más que nada una virilización, ¿no?, una virilización de la paciente, ¿no? Tenemos acá, la adquirida también puede presentarse, ¿no? Puede ser bilateral, puede ser difusa. La hiperplasia adquirida, ¿no?, realmente es secundaria a un tumor pituitario. O sea, aquí es una cosa diferente. En la otra era porque es una deficiencia propia en la síntesis en la misma suprarrenal. Acá no, acá el problema de la hiperplasia va a crecer de forma secundaria a un problema de la hipófisis. Un adenoma hipofisiario va a estimular, porque un crecimiento de una glándula, un tumor benigno que produce mucha secreción de hormona estimulante, va a estimular a las suprarrenales para que ésta se desarrolle, ¿no? Simplemente secundaria, debido entonces acá debido a un una tecla mal apretada y estamos por acá. Listo. Entonces tenemos la hiperplasia congénita, que es esto, que lo que está acá.
La cortical adquirida, debido a un problema principal a nivel de la pituitaria, a nivel de la hiperplasia, ¿no? Un incremento de la producción de ACTH, un adenoma pituitario, ¿no? Entonces aquí es donde se va a encontrar justamente el término de síndrome de Cushing, ¿no? O hipercorticismo. O sea, un incremento, un estímulo exagerado, sin que sea culpa de la suprarrenal. Si uno le estimula por mucha hormona ACTH, mucho estímulo, ¿no? Entonces va a responder un incremento de la función de la misma corteza y vamos a tener un cuadro clínico de incremento de corticoides e incremento de aldosterona, ¿no? O sea, uno u otro. O sea, se puede manifestar con uno u otro o los dos, ¿no? Entonces, el síndrome de Cushing es el hipercorticismo, es la manifestación clínica del exceso de producción de glucocorticoides, ¿no? Casi todo es secundario. Y el hiperaldosteronismo es simplemente el exceso de producción de la aldosterona y el cuadro clínico que corresponde a un incremento simplemente de la aldosterona en sangre, ¿no? Tenemos acá el hiperaldosteronismo primario, ¿no? Básicamente podemos ser, una de las causas puede ser el tipo de idiopático, o sea, por sí solo aparece la producción autónoma a nivel de la zona glomerular, comienza a producirse en mayor cantidad y es el tipo idiopático, pero también puede ser causado por un adenoma primario acá, ¿no? Un adenoma propio de la misma glándula y también en forma una respuesta secundaria a la supresión de los glucocorticoides, ¿no? Tenemos que la aldosterona va a producir el efecto final de la pérdida de la pérdida de sodio y el incremento de potasio. Es una especie de desbalance y entonces si no tenemos la aldosterona, entonces el paciente no va a poder tener líquidos y va a tener problemas de presión, causados por un problema típico de la presión misma, ¿no? Tenemos acá la hiperplasia cortical adquirida, ¿no? O sea, crecimiento general de la glándula que no se debe a la deficiencia de la 21 hidroxilasa, ¿no? Simplemente, ¿no? Adquirida en base a causas secundarias, ¿no? La causa más común es la enfermedad de Cushing dependiente del ACTH de la hormona de la hipófisis, ¿no? Un adenoma pituitario. Esa es la causa más común. En este caso, ¿qué es enfermedad de Cushing? ¿No? Acá hablamos de enfermedad de Cushing. Acá vemos una hiperplasia de la glándula. No vemos ningún tumor, no vemos ni una bolita ni nada ahí. Es la glándula en sí, generalmente ha crecido de forma general, ¿no? Debido a que en la hipófisis hay un adenoma pituitario, y que secreta mucha cantidad de ACTH, esto se llama enfermedad. Enfermedad de Cushing es la producción exagerada de ACTH, ¿no? Por un adenoma, esto sí, un adenoma en la hipófisis. Repercute y estimula de forma exagerada y continua a la glándula suprarrenal y tenemos ese crecimiento general, ¿no? adquirido secundario, no el primario que hemos visto antes, ¿no? Acuérdense solamente el primario, que es la deficiencia de nacimiento de esa sustancia, de esa enzima 21 hidroxilasa, ¿no? Este es el primario, se ve general, crecida, no tenemos acá. El aspecto puede tener también este aspecto a veces, ¿no? Nodular pigmentada, por debido a que puede tener bastante lipofuscina, es una variante de la hiperplasia suprarrenal, ¿no? ¿Qué cosa es la adrenalitis autoinmune? La glándula suprarrenal también es foco de patología autoinmune, ¿no? Así como en la tiroides puede haber la tiroiditis de Hashimoto, que produce la inmunidad contra la misma tiroides, tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Tenemos acá también que la glándula suprarrenal puede sufrir la influencia de los anticuerpos y producirse una destrucción, una autodestrucción de los focos productores de las sustancias hormonales, y tenemos una deficiencia final de aldosterona y deficiencia generalmente también de hormonas de ACTH, ¿no? Entonces, esta deficiencia de hormonas suprarrenales nos va a llevar a ¿qué? Si tenemos deficiencia de hormonas suprarrenales, nos lleva a un incremento, una respuesta de estímulo de la hipófisis. La hipófisis va a comenzar a estimular más de la cuenta, ¿no? Estimula a la suprarrenal más de la cuenta debido a que no ve que produce nada, ¿no? Está dañada, pues no, está dañada por la autoinmunidad. Entonces no produce hormonas, entonces hay un crecimiento, un aumento persistente de ACTH y se va a producir el cuadro clínico, ¿no? De la enfermedad de Addison, ¿no? La enfermedad de Addison simplemente es el efecto del estímulo continuo de la ACTH, ¿no? Produce este cuadro típico de la pigmentación. La pigmentación es una característica típica de este problema del incremento del ACTH persistente, debido a que esta suprarrenal no responde, así que le sigue produciendo ACTH y se produce la gran pigmentación. ¿Por qué la pigmentación?
debido a la asociación de la STH con la hormona melanogénica, ¿no? Y se produce toda la acumulación de melanina y focos, ¿no? Bastante foco, y aquí se ve, acá se ve un corte de la suprarrenal donde se ve que el problema es inflamatorio, una adenitis autoinmune. Ojo que también acá en el Perú la tuberculosis de la suprarrenal también afecta a la suprarrenal y puede producir también una destrucción y también puede terminar con una enfermedad de Addison, una destrucción simplemente del tipo infecciosa de la suprarrenal, ¿no? Pero generalmente se asocia este Addison a una destrucción inmune de la suprarrenal, ¿no? Tenemos acá los cuadros típicos de hiperpigmentación que nos hablan de este problema, ¿no? Otro problema es que hay que tener en cuenta acá también la suprarrenal es lo que se llama la hemorragia suprarrenal, no frecuente en los recién nacidos, ¿no? Con partos difíciles, ¿no? También se encuentra en los casos de shock séptico donde se enfoca una gran trombosis a nivel de la suprarrenal y se daña la suprarrenal y tenemos el cuadro clínico del hipoaldosteronismo, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es? Acá tenemos lo que es tenemos ya el adenoma, ya hemos hablado de adenoma, las neoplasias originadas en sí. En la suprarrenal tenemos tumores ya no hiperplasia, sino tumores mismos. El más frecuente tenemos el adenoma cortical. Este es un tumor funcional, ¿no? Causante, puede producir, el desarrollo de un adenoma acá puede producir hiperaldosteronismo o hipercorticismo. O sea, las dos cosas, ¿no? Síndrome de Cushing o hiperaldosteronismo, ¿no? Es el desarrollo de la glándula aquí, un tumor solitario, realmente aparece ahorita lo que se ve, ¿no? El adenoma de la suprarrenal, como se ve, tiene ese aspecto amarillento, ¿no? El tipo de célula si ustedes ven el tipo de sus células son poliédricas, pero tienen cierto citoplasma claro debido a la presencia de lípidos. Ya sabemos que el colesterol es parte de la función hormonal en la fabricación de las hormonas, todas estas hormonas suprarrenales. Por eso hoy tenemos una gran cantidad de células con lípidos, más o menos. Esta es la imagen de un tumor localizado en la corteza suprarrenal productor. Ojo que no todos los tumores adenomatosos son productores de hormonas, ¿eh? O sea, no todos los tumores que se encuentran en la suprarrenal producen las hormonas suprarrenales, ¿no? Pero es un causante entonces de hiperfunción. Tenemos acá, ¿no? otro adenoma suprarrenal, ahí se ven bastantes células claras, porque justamente tiene bastantes lípidos, se recuerda la célula fasciculada, bastantes lípidos debido a su relación con el colesterol, como la materia prima principal. Tenemos acá varios adenomas, ¿no? Adenoma de la suprarrenal causante. El adenoma, ojo, que puede relacionarse un adenoma a la presencia de un cuadro clínico de incremento de aldosterona, ¿no? O incremento de corticosteroides, uno u otro. El adenoma no tiene por qué ser solo de corticoides, también puede ser responsable de un hiperaldosteronismo, ¿no? Que repercute con el cuadro clínico de presión. También una variante es medio negruzco. ¿Y por qué negruzco? Porque en realidad ese color se debe justamente a la presencia del pigmento lipofucsina, que se ve acá medio amarillento. Cuando está muy concentrado se ve así ese color negruzco, como también se puede ver la hemosiderina, ¿no? Entonces este es una variante de un adenoma con mucha cantidad del pigmento del lipofucsina. El carcinoma suprarrenal, generalmente el carcinoma, el cáncer es una neoplasia un poco grande, ¿no? En relación a lo que se llama al adenoma, ¿no? También acá tenemos que no todos los carcinomas suprarrenales son hormonales. El 50% pueden producir hormonas y el 50% pueden no producir hormonas, ¿no? O sea, los tumores suprarrenales, estos no siempre van a estar asociados al cuadro de hipercorticismo o hiperaldosteronismo. Ahí vemos la imagen, en este caso, la clave también en este caso es demostrar la presencia de neoplasia y la presencia de células grandes binucleadas en la plasia y también presencia de mitosis, ¿no? O sea, demostrar en histología las características de neoplasia, ¿no? Estamos ante el carcinoma. Generalmente estos tumores son, cuando se destruyen, crecen rápidamente, son grandes, invaden, destruyen el riñón. Aquí se ve, en este corte, se puede observar parte de, otra vez, es una tecla que se mueve. Esa es la neoplasia maligna, ¿no? Carcinoma, puede ser funcional, ¿no? Y se ve, aquí se va abajo el riñón, se puede ver acá el riñón, y arriba la gran neoplasia irregular, ¿no? En la suprarrenal, ¿no? Una neoplasia maligna. Ojo, hay que asociar también, o sea, hay que estar al tanto de un crecimiento y la posibilidad también que pueda ser hormonal, puede estar manifestándose un cuadro de hipercorticismo, síndrome de Cushing, o hiperaldosteronismo, ¿no? Vamos acá. Patrones microscópicos, aquí se ve claramente la neoplasia, la irregularidad, esta célula muy grande, la mitosis por acá muy oscuro,
O sea, las características de neoplasia de este tumor maligno, carcinoma de la suprarrenal. El mielolipoma es un tumor un poco frecuente, pero vale la pena mencionarlo acá como una variante, porque está hecho justamente, como el nombre indica, de grasa y de mielo. ¿Mielo qué es? Mielo es médula ósea. O sea, acá en este tumor en la suprarrenal podemos encontrar fabricación de células de la sangre, de tejido mielopoyético. ¿No? Vemos acá abajo a la derecha, se ve claramente una imagen como si fuera un corte de médula ósea, ¿no? Se ve la grasa, se ve el patrón proliferativo de las células hematopoyéticas. Entonces el mielolipoma es un tumor también propio de la suprarrenal, ¿no? que vale la pena mencionar. Aquí se ve en el corte de la resonancia magnética, es un tumor que resultó ser un mielolipoma, ¿no? El concepto del carcinoma metastásico, aquí ya vemos el SEA metastásico puede ser que venga de cualquier tipo de tejido, ¿no? El más frecuente es de pulmón y mama. Lo que pasa es que en las autopsias se encuentra esto, o sea, prácticamente el paciente está con su cáncer, está invadido el pulmón, está en todos sitios, está avanzando por todo lo que casi no se dan cuenta nadie de la sintomatología a nivel cortical, máximo puede ser un Cushing, porque es una Addison, por una destrucción de la suprarrenal debido a la metástasis, pero finalmente la mayoría de veces es un hallazgo de autopsia. En las autopsias es un corte y se encuentra el 30% de pacientes que tuvieron uno que otro cáncer, frecuentemente pulmón o mama, se encuentra que también encontramos bolitas del tejido canceroso que se ha ido a la suprarrenal. O sea, hemos hablado de autopsia, pero ¿cuál sería la parte clínica que nos podría explicar en un paciente con cáncer metastásico? Que ese paciente puede ser que esté bien destruida su suprarrenal y nos está haciendo un cuadro de Addison, ¿no? Destrucción de la suprarrenal, Addison, ¿no? Cosa pero ya esos síntomas quedan escondidos debido a que el cáncer está posiblemente invadido y al final siempre se ve como un caso de autopsia la presencia de carcinoma metastásico, que es frecuente, pues el 30%, 10 al 30% de pacientes que tienen cáncer han hecho metástasis a la suprarrenal, ¿no? Y puede ser que hay un caso atípico, un caso ya de autopsia, se ve acá, se ve hacia arriba, ¿no? Este tumor pareciera que fuera primario, el riñón está abajo, pero a la derecha está el riñón, esta es la vena cava, hasta el hígado ahí, a la izquierda del hígado. Ese tumor parece que fuera un tumor adrenal primario, un carcinoma de la suprarrenal primario, pero no es. Resultó que es metastásico de pulmón, ¿no? Un cáncer metastásico muy frecuente y ahí, justo en ese sitio, ¿no? Entonces es para tener en cuenta que también es un causa de frecuentes autopsias, ¿no? El incidentaloma es un término que se menciona acá en este tipo de tumores suprarrenales, ¿no? En ninguna parte, en otro sitio, otro tipo de tumores se menciona más que en este caso. En el caso de los tumores suprarrenales, es un término nuevo, ¿no? Se utiliza este término incidentaloma para definir qué. Debido al avance del diagnóstico de imágenes, ¿no? Hoy en día, cualquier paciente, cualquier persona que tiene un dolor, una molestia, a veces no está muy obsesionado y se hace una resonancia, se hace una tomografía, entonces, o el médico le pide una resonancia para buscar una sintomatología, problema hepático, y si de casualidad yo, por el estudio, encuentro un tumor a nivel de la suprarrenal, si encuentro, pero que no buscaba, yo no buscaba esas cosas. Yo, por ejemplo, le pido por una apendicitis, le pido una tomografía ya, una resonancia, una apendicitis, de repente, ¿no? Quiero ver la evolución, en ese momento clínicamente es importante, y encuentro que tiene ahí un tumor, una bolita en la suprarrenal. Yo no buscaba eso, buscaba otra cosa, ¿no? O quiero evaluarlo ginecológicamente, le pido una radiografía, una tomografía, una resonancia y encuentro otra bolita. Eso se llama incidentaloma, cuando uno por incidente, de casualidad encuentra el tumor, ¿no? Entonces ese es el concepto. Cuando uno clínicamente se le pone una historia clínica en la cual vean que el paciente se le quiso investigar tal cosa y se encontró que tenía una bola, por más que la bolita tenga causa de enfermedad, por más que sea causante de enfermedad, el clínico buscaba otra cosa y encontró de casualidad esto, eso se llama incidentaloma. Se descarta cuando el síndrome no se advirtió por el mal médico. El mal médico, el síntoma cantado, ¿no? Tenía síntomas típicos, por ejemplo, de síndrome de Cushing, pero no pensó que era de repente un problema de un tumor ovárico y le pide una resonancia para buscar tumor ovárico y sale que tiene un tumor a nivel de la suprarrenal. Eso no es incidentaloma porque eso es mal médico. El médico ya debía haber sospechado, debía haber pedido la resonancia para investigar tumores en la suprarrenal, ¿no? O sea, cuando es así, eso se excluye. O sea, tiene que ser que viene realmente que no tiene relación con el cuadro clínico que uno ha pedido para investigar a este paciente. O sea, el cuadro clínico no se asocia, entonces encuentra una cosa de casualidad
y se llama incidentaloma. Ojo que el incidentaloma puede evolucionar, puede ser que sea sin importancia, uno lo toma la imagen y no pasa nada, no tiene un síntoma, ya le curó la enfermedad por la cual venía. Pasa 6 meses y de casualidad ese tumorcito está creciendo, todavía no hay síntomas. Entonces puede evolucionar, puede ser que al final sea una cosa, puede ser un cáncer, ¿no? Pero incidentaloma porque no se le buscó, fue de casualidad gracias al avance del diagnóstico por imágenes, ¿no? Acá tenemos ejemplos, por ejemplo acá arriba vemos acá el corte de la resonancia, que tenemos el cuadro acá, ¿no? Es la imagen de tomografía, ¿no? Se ve acá en la suprarrenal un tumor, ¿no? Que se encuentra de causalidad, pero no por buscarlo. ¿Por qué? El paciente tenía por apendicitis, ¿no? Por apendicitis que se ha evaluado su evolución y se encuentra que tiene ese tumorcito, ¿no? Al final resultó ser un feocromocitoma, pero nadie se le ocurrió, ni nadie se le preguntó, no tiene ni síntomas en ese momento de la presión a esa cosa, ¿no? Entonces eso se llama incidentaloma, ¿no? O sea, reúne los criterios para decir que estamos ante un incidentaloma, ¿no? Acá tenemos otro caso, acá el tumor un poco más oscuro, tenemos acá, viene por malestar abdominal, consistente en un adenoma córtico suprarrenal, o sea, un paciente con malestar abdominal general, pero no tiene nada que ver con ese adenoma, pero de casualidad encontramos, tiene un tumor y era un adenoma cortical, ¿no? Un adenoma normal, suprarrenal, hormonas séricas normales, seguimiento de constituciones normales, imagen de KCM. O sea, pero este adenoma, como dijimos, los adenomas, no todos los adenomas presentan incremento de las hormonas corticosteroideas. Este adenoma no tenía problema de hormonas, pero se encuentra ahí, puede crecer, pero no producía hormonas, entonces es un caso de incidentaloma. Puede ser también que sea patológico, porque hormonas. Acá hay otro caso, en el cual también, acá está el tumor más grande acá que ha crecido, ¿no? Contraste con una mujer de 27 años con enrojecimiento de la cara, diarrea y elevación urinaria de la 5-hidroxi, o sea, tiene la sospecha que de repente tiene un problema de la médula, ¿no? Si tiene elevación de la serotonina, del 5-hidroxitriptofano y hay enrojecimiento de cara, sospecharían entonces que se trata de un feocromocitoma, un tumor de la médula de la suprarrenal, productor de adrenalina, noradrenalina, hipertensiones malignas, ¿no? Crisis de hipertensión. Entonces sospecharían, le hacen un estudio, pero encuentran otra cosa, encuentran un tumor en la suprarrenal, que al final resultó ser un carcinoma adrenocortical, de la corteza, ¿no? O sea, un tumor de la corteza, no tiene nada que ver con la sospecha clínica de que va a ser un tumor medular, no tenía nada de lo que se llama el feocromocitoma. Es simplemente un tumor totalmente diferente, que tiene que ver, que es un cáncer, ¿no? y de la corteza, que no tiene nada que ver con la parte clínica. Entonces, cuando es así, se reúnen los criterios para decir que estamos ante un incidentaloma, ¿no? Acá tenemos varón de 63 años, su historia de cáncer de colon, masa de 1 centímetro de la suprarrenal, acá está la masa, más o menos esta masa que se desarrolla, masa de 3, sugiriendo carcinoma metastásico, ¿no? Sugiriendo, pero entonces es un incidentaloma, ¿no? Todas estas imágenes, la primera tomografía, acá es la 4, ¿no? Cómo va creciendo poco a poco este tumor, acá está pequeño, acá crece, el ánima suprarrenal crece un poco más, ¿no? Entonces tenemos paciente con revelado incidentalmente, masa suprarrenal derecha en panel C, panel D, va creciendo, y 5 años después su hipertensión primaria controlada por una droga, ¿no? Metanefrina de orina, entonces fue un feocromocitoma. O sea, nunca nadie sospechaba, pero era un feocromocitoma. No tenía la clínica para sospecharlo, pero se siguió evaluando hasta que se encontró que sí era un feocromocitoma. Acá tenemos a la mujer de 69 años que tiene un ligero engrosamiento, acá solamente la masa, y creció. 2 años después la masa fue un carcinoma suprarrenal no funcional. Un cáncer no funcional significa un cáncer que no produce hormonas, ¿eh? O sea, dijimos que los cánceres suprarrenales, el 50% pueden producir hormonas, su cuero de corticoide, pero puede ser que en este caso, como esta paciente tenía un cáncer, ¿no? Que creció, pero nadie nunca pensó en eso, entonces es un hallazgo de imagenología por casualidad, por incidente, eso se llama incidentaloma. Hay que tener en cuenta siempre la existencia de este tipo de lesiones, ¿no? Ya es más raro, los crecimientos paraganglionares son un poco más raros, los pasamos restos rápidos, son un poco menos frecuentes, ¿no? El neuroblastoma, a nivel de la médula, ¿no? En la médula suprarrenal, como ya hemos dicho, ya hemos hablado de la corteza, la médula es importante mencionar 3 cosas. La hiperplasia medular, que es un poco rara, el neuroblastoma, es una neoplasia maligna, ¿no? En los niños generalmente, y el feocromocitoma, ¿no? La última es productora de hormonas. El feocromocitoma produce hormona y nos produce el cuadro de hipertensión, ¿no? Porque produce noradrenalina, el tercero. Vamos a ver, vemos acá. El neuroblastoma, ¿cuál es la importancia de este tumor? En los niños es más frecuente las leucemias,
Por lo tanto, es un tumor no sólido. La leucemia es un tumor de células separadas de la sangre, un tumor no sólido. El tumor más frecuente en los niños es la leucemia. El neuroblastoma es el segundo en malignidad frecuentemente en los niños. O sea, los niños tienen dos tumores frecuentes sólidos. A nivel cerebral, tumores cerebrales, y su segundo tipo de tumor es el neuroblastoma. El neuroblastoma puede presentarse con mucha frecuencia justamente a nivel de la suprarrenal, de la médula suprarrenal. Es un sitio del neuroblastoma que puede dar metástasis, ¿no? Entonces es importante, ¿no?, recordar acá la posibilidad de que un niño, si hablamos de tumor sólido, esté presentando con mucha probabilidad un tumor sólido en base al neuroblastoma, ¿no? Que sea un neuroblastoma, ¿no?, después del tumor sólido, ¿no? La imagen de este tipo de lesión del neuroblastoma, ¿no?, tenemos acá una imagen, es este tipo arreglo histológico, arreglo en flores, como unas flores o empalizada de las células neuronales, ¿no?, como rosetas, ¿no?, unas rosetas como flores o rosetas, con bastante tejido sanguíneo que lo rodea, por eso es de color rojo, ¿no? Este es un tumor maligno que puede dar metástasis, ¿no?, pero a considerar en todo tumor suprarrenal de la médula en los niños, ¿no? En cuanto al feocromocitoma, el feocromocitoma tiene variantes, ¿no? Puede ser un porcentaje de ellos son malignos, ¿no? Puede ser, o sea, en algunos casos se mantiene como benigno, o sea, no da metástasis, produce el cuadro clínico del problema de la presión arterial, o sea, de larga data. El paciente puede estar 5 años, 6 años con estas crisis hipertensivas que van en aumento, ¿no?, de flujo en la cara, pero no hay metástasis, o sea, no tiene ese comportamiento, le da metástasis, ¿no? Pero un 10% de estos tumores, ¿no?, del feocromocitoma pueden dar metástasis, pueden serse malignos, o sea, de comportamiento ya de invasión, ¿no? El 10% de los niños, ¿no?, también asociado mucho en los niños a neoplasia endocrina múltiple, ¿no? Tenemos acá los diferentes focos donde puede iniciarse un feocromocitoma, porque está relacionado con el origen de la médula, y la cual está distribuida en diferentes focos a nivel de toda la parte del sistema nervioso autónomo, ¿no? Entonces, en cualquier lugar de estos puede haber la persona, uno va a buscar en la suprarrenal y quizás lo encuentre en otro sitio, ¿no? Lo importante es la clínica y más bien hacer dosaje de las sustancias asociadas a estas catecolaminas, ¿no? Tenemos acá las imágenes del feocromocitoma, ¿no?, un gran tumor de crecimiento de la médula suprarrenal, productor de catecolaminas. Acá están las imágenes morfológicas del feocromocitoma de los nidos. En este tipo de corte histológico, básicamente la característica es estos tipos de nidos rodeados por bastante irrigación sanguínea, ¿no? Nidos de Zellweger, ¿no?, porque hay mucha sangre por todo lado, ¿no?, lo rodea por todo sitio, ¿no?, de la dirección fueron alveolos, pero que al final está lleno de células, ¿no? Entonces son la imagen típica del feocromocitoma, ¿no? Acuérdense que no todos son malignos, ¿no? O sea, solo son productores de la hormona que va a producir el problema de hipertensión, ¿no? Se asocia ahí, que es una cosa más rara, el neuroma, ¿no? Los paragangliomas y eso, ya estructuras un poco menos relacionadas, un poco más, no es tan frecuente esto. Y pasamos entonces ahora a hablar ya para lo que es el síndrome de Cushing, ¿no? Porque la enfermedad de Cushing, ya ustedes saben que es la enfermedad producida en la glándula hipofisiaria. En la hipófisis, el incremento de un adenoma en hipófisis, por ser un adenoma, va a producir mucha cantidad de hormona de ACTH. Y se produce entonces la estimulación general de la suprarrenal y tenemos la enfermedad de Cushing. Eso es enfermedad. El síndrome de Cushing es la manifestación clínica del incremento del exceso de producción de corticosteroides, ¿no? El exceso de corticoides clínicamente se manifiesta como este síndrome, ¿no? Por lo tanto, el origen está en la suprarrenal, en la función de la suprarrenal, ¿no? Tenemos acá, ¿no?, el aumento de la producción corticoide de la suprarrenal, la causa mayoritaria de la hiperplasia suprarrenal bilateral, ¿no? O sea, el síndrome de Cushing puede ser consecuencia de un ACTH, de una enfermedad misma, ¿no?, o producción ectópica de la misma, o producción ectópica de corticosteroides. Lo importante es que haya un problema de corticosteroides, ¿no? La enfermedad de Cushing es un tumor, otra cosa, y dijimos, la enfermedad de Cushing es el tumor hipofisiario que produce ACTH, y el síndrome es toda la causa del exceso de cortisol. Y aquí está el de arriba también. O sea, tumor de ACTH exógeno. O sea, no solo la hipófisis puede producir ACTH, ¿no? Tumores, como tumores de células pequeñas de pulmón, otros tumores pueden ser causantes de ACTH, entonces tenemos una respuesta a nivel de la suprarrenal.
el tumor mismo de la suprarrenal, ya se lo dijimos, o sea, un tumor suprarrenal, un adenoma o un carcinoma puede producir corticosteroides, ¿no? Tenemos el tumor hipoficiario, ya dijimos, este es el tumor hipoficiario, secretor de CTH, al final causa también síndrome de Cushing. Y el tratamiento con exceso de corticoides. Definitivamente, si doy corticoides vía oral por mucho tiempo, estoy produciendo también el síndrome o cuadro clínico de exceso de corticoides llamado Cushing, ¿no? El tumor CTH ectópico tenemos acá, tumor en la hiperplasia suprarrenal bilateral, signos de síntomas presentes o no, o sea, básicamente la presencia de tumores externos. Tenemos el tumor suprarrenal, 20 a 25% se presenta en los casos de síndrome de Cushing. Es un paciente que no tenga un tumor, digamos que no tenga una explicación de tratamiento del síndrome de Cushing, si no le han dado corticoides y hace el Cushing, hay que sospechar que algo le está pasando a nivel suprarrenal. Se va a manifestar justamente con este cuadro de Cushing, el efecto de los corticosteroides. Entonces, bueno, entonces que el corticosteroide sea muy activo para rápidamente uno sospechar que este paciente está sufriendo este efecto. Hay que investigar cómo está esa glándula suprarrenal, ¿no? Puede ser también problema de hipófisis, ¿no? Puede haber un tumor hipoficiario secretorio de CTH, ¿no? Nódulos de la hipófisis, enfermedad de Cushing, que produce el síndrome de Cushing. Iatrogenia causa más frecuente, o sea, ¿qué es iatrogenia? El uso de corticosteroides. O sea, la suprarrenal no es la causante, es que le están dando ustedes todos los días corticoides, pacientes asmáticos, de reumáticos, que requieren corticosteroides antiinflamatorios, que se automedican, llegan al síndrome de Cushing, a la clínica típica de la elevación de corticosteroides, que básicamente es el cuadro para representar lo que se llama el feedback, ¿no? Pero vamos a ver, tenemos acá los síntomas, la típica sintomatología, ¿no? En forma ordenada desde la parte más importante de arriba hasta abajo, la menos frecuente, ¿no? Arriba el hábito, la obesidad centrípeta, o sea, el cuerpo al centro bastante, la grasa central a nivel abdominal y hacia afuera casi nada, ¿no? O sea, las piernas delgaditas, ¿no? Y abajo, el cuerpo, la parte del abdomen bien aumentado, ¿no? Aumento del peso corporal, generalmente aumento del peso corporal, fatiga y debilidad por el exceso de corticoides, hipertensión. Esas cosas de arriba, esos síntomas son los frecuentes. Hirsutismo, de olvidarse. En la mujer la menorrea también asociada, 77%, hasta ahí sigue siendo importante. Las estrías violáceas son estrías que aparecen en la piel, ¿no? En las piernas, en los brazos, estrías violáceas, también los costados del cuerpo, ¿no? Ahora, la parte psicótica, porque los corticoides producen un cuadro psicótico. El paciente que usa mucho corticoide produce este cuadro, también se presenta acá cambio de la personalidad, ¿no? Uno va a observar al paciente con cambio de la personalidad, alteración de la conducta. La equimosis, la miopatía un poco menos frecuente. Ya lo último, a partir del equimosis para abajo, aunque el equimosis todavía se presenta más o menos como un síntoma rescatable, pero esto existe, ¿no? Lo último que es hipertrofia del clítoris, justamente la manifestación del exceso de hormonas que tienen tendencia a la parte sexual, o sea, la parte de la hiperplasia de la corteza también produce incremento de las hormonas androgénicas, ¿no? Entonces, por eso el hirsutismo, el hirsutismo es androgénico, ¿no? Tenemos acá síntomas de catabolismo, debilidad muscular, fatiga. Todos esos síntomas son porque hay mucho catabolismo, ¿no? O sea, no hay una buena... Ustedes saben que los andrógenos favorecen la entrada, pero los corticoides producen el catabolismo, o sea, lo que se llama el metabolismo hacia la destrucción, hacia la conversión. Entonces se termina en debilidad, fatiga, osteoporosis, estrías. Todos son signos de pérdida de la energía, ¿no? La gluconeogénesis, ¿no? Debido a los corticoides, se produce una resistencia a la insulina. El tejido adiposo, la cara, el lecho mesentérico, la hipertensión, ya hemos dicho, la hipertensión responde fácilmente por el aldosteronismo. Cambios emocionales, depresión, nuevamente aquí están los mismos síntomas que hemos mencionado, ¿no? Del síndrome de Cushing, ¿no? O sea, el síndrome de Cushing, ¿no? Es una serie de síntomas. Y arriba también tenemos la parte de las espaldas y la parte de la nuca un poco engrosadas, ¿no? Como la cara en media luna, que ahí está la imagen de perfil, ¿no? Ahí se ve el lomo. Uy, otra vez esto acá, no. Ahí se ve la parte del torso, ensanchado, cara en media luna, ¿no? Toda la grasa centrípeta, casi nada. Síndrome de Cushing, las estrías, aquí se pueden ver todas las características típicas de un exceso de corticosteroides. Lógicamente no vamos a esperar ya ese cuadro. Apenas vean ustedes un paciente que lo conocía, que comienza a tener un cuadro un poquito con tendencia a todas estas cosas, hay que sospechar que esté yendo en ese camino, ¿no? Entonces hay que moderar el consumo de corticoides y si no está consumiendo hay que investigar qué está pasando en su organismo. La menorrea de las mujeres es un cuadro también inicial quizá que pueda diagnosticarse, ¿no?
Para el diagnóstico de este problema, de esta enfermedad en la cual hay un incremento de corticosteroides en el organismo, o sea, el problema principal es que los corticoides están aumentados, se hace la prueba conocida como supresión nocturna por dexametasona. Es una prueba muy frecuente, muy clásica, para establecer si estamos ante un síndrome de Cushing o no. ¿Qué ocurre? Normalmente, si a una persona sana le ponemos un gramo de dexametasona en la noche, ¿no? Al día siguiente hay una disminución, o sea, de los corticoides, en general, de los glucocorticoides. El cortisol disminuye, eso es lo normal. Pero en este paciente, el síndrome de Cushing no disminuye, más bien aumenta, ¿no? O sea, un incremento, al contrario, al día siguiente, si encontramos que hay un incremento por el haber usado la dexametasona, esa cantidad pequeña, si encontramos que hay un incremento por encima de ese nivel, estamos diciendo que tiene síndrome de Cushing. O sea, que ese corticoide es propio, no tiene nada que ver con la hipófisis ni nada, ¿no? Yo le he puesto, ¿por qué le pongo la dexametasona? Le pongo la dexametasona porque estoy frenando, quiero frenar a la hipófisis. Y si freno a la hipófisis, voy a tener el resultado que la hipófisis no me va a estimular a mi suprarrenal, entonces voy a tener una suprarrenal que va a bajar en su producción de corticoides. Pero si no me ocurre eso, significa que esa suprarrenal está rebelde, está produciendo corticoides y no está bajo control de arriba de la hipófisis, ¿no? Tenemos acá el cuadro de diagnóstico por la dosis de la noche de 1 miligramo de dexametasona, ¿no? Tenemos que la mañana, si el cortisol está por encima, ¿no? Ya estamos en la sospecha. Si está por debajo, está normal, ¿no? Lo normal es encontrar que está por debajo. O sea, le doy corticoide y al día siguiente encuentro que el dosaje de corticoides ha bajado o está normal por la mañana, ¿no? Siempre hay ritmo circadiano, ¿no? Entonces, pues, descarto que no se trata de un síndrome de Cushing. Pero si veo que está elevado, entonces ya comienzo a estudiar el caso. Lo estudio y voy a hacer un dosaje de la orina durante 24 horas para ver el cortisol total, puede estar normal o elevado. Si está elevado, entonces estamos ante este caso confirmado del hipercortisolismo. Si no está, entonces hay que repetir nuevamente el cuadro hasta que encontremos el problema. O sea, la idea es hacer esta prueba simple de la dexametasona y hacer el dosaje al día siguiente de cortisol. Cortisol para demostrarnos. El diagnóstico también puede confundir en muchos pacientes obesos o deprimidos. Es frecuente que ocurra este problema, o sea, reaccionan dando una especie de pseudo cuadro positivo ante la administración de dexametasona, ¿no? Hay que considerar los pacientes obesos o deprimidos que pueden reaccionar de esa manera. La depresión tiene que ver con esto de los corticoides, ¿no? Entonces hay que dar el tratamiento previo para tratar de dilucidar bien esta causa, ¿no? Y entonces el diagnóstico mismo de la enfermedad de Cushing, para que al final todo esto ya no compete mucho ya al tema de la parte clínica. Dosaje en sangre, ¿no? Normal. En el caso de la adenoma de la suprarrenal encontramos una producción de cortisol baja, pero en la orina un gran incremento, ¿no? O sea, son básicamente los casos productores, ¿no? El síndrome de Cushing, ¿no? El diagnóstico diferencial que está ahí clínicamente con la obesidad, alcoholismo, depresión, muy asociado, ¿no? Hay que tener en cuenta que en el diagnóstico la elevación de cortisol en la orina también puede estar acá como diagnóstico diferencial. Síndrome de Cushing versus Cushing, tratamiento ya es el corticoide, todavía no nos compete acá el curso y listo, ¿no? Entonces al final de cuenta, ¿no? El síndrome de Cushing se asocia entonces a la patología de la suprarrenal, ¿no? Como una medición general del exceso de corticosteroides, y no solo corticosteroides, ¿eh? También andrógenos, ¿no? Y aldosterona, por eso tiene presión alta, entonces de forma general, ¿no? Está asociado. Ok, muy bien. El tema lo pueden copiar de acá porque si no lo han encontrado todavía no lo han subido, yo lo he subido, pero si no lo han subido, no lo han completado ahí